Bien, podemos ver todos los detalles. Sí se han logrado generar sin ningún tipo de rebaba, así que vamos a seguir reduciendo el tamaño. Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar el detalle más pequeño y la letra más pequeña que podamos cortar en una lámina de acero. Acompáñenos. El acero que vamos a cortar es un acero A36 laminado en frío, comúnmente llamado acero negro o acero dulce. En este caso, de un espesor de 1 milímetro. Generalmente estos aceros se cortan con oxígeno. Lo pueden revisar en nuestro video que hablamos de gases. Pero en este caso vamos a utilizar aire. ¿Por qué? Porque es un acero negro delgado que se puede cortar con aire y el uso del aire me va a ayudar a que no se caliente demasiado. Esto me va a permitir cortar detalles más pequeños sin que termine explotándose el material o calentándose demasiado para que quede rebaba. Entonces vamos a utilizar aire para cortar y bueno, algunas boquillas desde 1 hasta 3 milímetros. Vamos a ver cuál nos queda mejor. Así que allá vamos. Antes de empezar a cortar, vamos a revisar ciertas limitaciones geométricas que básicamente definen cuán pequeño puedo hacer los detalles. Acá tengo una figura cualquiera para poder explicar cuáles son las limitaciones. Cuando yo tengo que hacer una perforación pequeña y empieza la máquina a cortar por este lugar, el calor que se genera por el corte se empieza a disipar por la pieza. En este caso, este cuadrado es la pieza. El área requerida en la parte exterior es suficiente para disipar el calor, pero en la parte interna no. Por ello es que esta parte interna puede llegar a calentarse e incluso a fundirse. Eso es lo que pasa cuando cortamos perforaciones muy pequeñas. Si es que mi pieza funcional es la parte exterior, no hay problema. Pero si yo quiero utilizar este pequeño círculo, ahí sí voy a tener inconvenientes. Lo mismo pasa cuando voy a cortar este anillo. Al momento de cortar este primer círculo, no tengo problemas porque tiene área exterior y área interior para disipar el calor. Pero cuando corto el siguiente anillo, ahí sí voy a tener problemas porque aunque tiene área para la parte exterior para disipar el calor, para la parte interior solo tienes este pequeño anillo, por lo que esta pieza probablemente se vaya a dañar. Tomando eso en cuenta y como consideraciones de limitaciones, ahora sí vamos a cortar una pieza de bastante detalle, que en este caso es un bombillo. El tamaño de la primera pieza que vamos a cortar va a ser del ancho completo de esta chapa que tenemos acá. Básicamente son como 13 centímetros, así que acompáñenme a ver lo que vamos a cortar. Este es un bombillo que acabamos de crear con algunos detalles. Ahora lo escalo en 13 centímetros para que me calce en todo el tamaño de la chapa que tenemos. Probablemente la pieza no salga perfecta, pero la idea es ir calibrando el parámetro para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? Bueno, ahora lo que hago es el frame para saber dónde va a cortar y lo siguiente es empezar el corte. En este caso acabamos de tener un movimiento de la plancha. Este movimiento ocurrió porque primero la lámina es pequeña y el cabezal llegó a tocar una partecita de la punta. En este caso, cuando tenemos este inconveniente, lo que se sugiere es colocar alguna chapa un poco más pesada que evite que con el aire se mueva la pieza. Listo, acá ya tenemos fija nuestra chapa gracias a esta chapa más pesada, porque con el aire se nos estaba moviendo. Vamos a repetir la pieza. En este caso, cuando tenemos este tipo de piezas que sobresalen y que pueden llegar a tocar al cabezal, la máquina automáticamente detecta estas piezas y se pausa. Ahora continuamos. Bueno, acá tenemos la pieza totalmente limpia. En este caso, pues no tenemos ningún tipo de rebaba porque el área para disipar el calor es bastante grande.
tanto en todos estos canales no vemos ninguna aparición de rebabas por exceso de calor. Sin embargo, ahora vamos a hacer esta misma pieza cada vez más pequeña hasta que tengamos la aparición de rebabas y sepamos cuál es el límite. El siguiente corte lo vamos a hacer de un diámetro de 10 centímetros o 100 milímetros, ya que el anterior lo hicimos de 13. Bien, como vemos, la pieza está en perfectas condiciones, tanto en la parte posterior como en la parte frontal. Tenemos un corte perfecto, no hay aún la aparición de rebabas. Apenas en esta esquina, donde tenemos ya algunos cruces, tenemos un pequeño colorcito, pero todavía no tenemos la aparición de rebabas. Así que vamos a hacerlo más pequeño todavía. Vamos a reducir de 10 centímetros a 8 centímetros. Y en esta pieza ya tengo una pequeña aparición de manchas en estas puntas donde se cruzan algunas líneas y hay concentración de calor. Sin embargo, en el resto de la pieza pues está bien. Ahora tenemos pequeñas deformaciones ya en la parte inferior. Por ejemplo, en el pico de la F veo claramente que ya hay una concentración de calor de color negro. Y bueno, algo que quiero recalcar es que para estos cortes estamos utilizando aire con una boquilla de 2 milímetros de diámetro. Esta boquilla me ayuda a poder esparcir más aire que ayude a enfriar la pieza. Si yo utilizo una boquilla de 1 milímetro, probablemente el aire que va a salir es menor y eso va a hacer que la pieza se caliente más. Esta boquilla grande me ayuda a enfriar el material de manera más rápida y que podamos realizar detalles más pequeños. Vamos a seguir reduciendo el diámetro. Ahora vamos a lanzarnos con un bombillo de diámetro de 5 centímetros o 50 milímetros. Finalmente, ya en este tamaño de 5 centímetros o 50 milímetros, ya tengo la aparición de estas pequeñas puntas de concentración de calor. Esta parte negra que vemos se genera cuando ya hay demasiado calor y está cerca de fundirse. Por ello vamos a utilizar un cambio de parámetros para mejorar el corte en este tamaño. Para mejorar el corte en este tamaño, lo que vamos a utilizar es algo que se llama curva de potencia. Lo que hace esta curva de potencia es reducir la fuerza del láser justamente en esas esquinas donde va un poco más lento, con el objetivo de que no se caliente tanto. Así que con este parámetro, y lo vamos a adecuar, vamos a ver qué tal nos queda. Bien, una vez hecho el ajuste en la curva de potencia, vamos a volver a cortar este bombillo de diámetro 5 centímetros. Así que ya vamos. Esta pieza que tenemos acá, como vemos con el ajuste, ya quedó totalmente limpia, a diferencia de las dos piezas anteriores que tenían coloraciones negras ya por el exceso de temperatura y ya teníamos pequeñas apariciones. Esto significa que nuestro ajuste de curva de potencia es correcto y vamos a seguir cortando piezas más pequeñas. Ahora vamos con 3 centímetros o 30 milímetros. Bien, vamos con 3 centímetros o 30 milímetros. Como veo, la pieza está bastante limpia por ambos lados y podemos ver claramente todo el detalle de la pieza. Ahora cortamos la de 2 centímetros o 20 milímetros.
Bien, podemos ver todos los detalles. Sí se han logrado generar sin ningún tipo de rebaba, así que vamos a seguir reduciendo el tamaño. Vamos con el de 1 centímetro o 10 milímetros. Para que se den cuenta, esto ya es 2 centímetros. Ahora vamos con la mitad de esto. Bueno, nos vamos a alocar un poquito y vamos a hacer un corte de 6 milímetros. Hicimos uno de 10 o 1 centímetro y algo que entra en la uña y vamos a ir a casi la mitad. Vamos a ver qué sale. Ya. Genial. Mira, sí, se quedó. Hemos estado intentando como 6 veces cortar el de 6 milímetros y el problema es que la pieza es tan pequeña que salía volando. Así que le hice pequeñas microjunturas de 0.05 milímetros para que de alguna manera se quede pegada la pieza y con una pequeña fuerza se salga la pieza. En este caso ya tengo la pieza aquí que está en el centro de mi mano y increíblemente aún se notan los detalles y de los dos lados sale sin rebaba. Vamos con 4 milímetros, un bombillo de diámetro 4 milímetros. Es decir que los detalles llegan a ser de 0.1, 0.2 milímetros. Vamos a ver. Este punto ya es demasiado increíble. De hecho, tuvimos que utilizar el máximo zoom de la cámara para poder tomar algún detalle de lo que está ocurriendo. Aún salió. Aún salió en 0.4 milímetros. Aún hay detalles. Es increíble. Realmente el láser es espectacular. Mira, tengo ya piezas cortadas, pero lastimosamente es por lo delgado que queda el espesor del acero. Sin embargo, los detalles del movimiento del láser, la precisión del láser, aún la podemos apreciar en esta pequeña pieza. Esto ya sería el límite. Podríamos decir que llegamos al límite de corte en 4 milímetros. No puedo creer lo que hemos hecho el día de hoy. Logramos cortar con nuestra máquina Forza un bombillo, que lo pueden ver acá, en un diámetro de 6 milímetros. Para que tengan una idea, esto es tan pequeño que puede caber en la uña de un bebé. Ese es el nivel de detalle que podemos llegar a tener con nuestra máquina. Las conclusiones de hoy fue que llegamos a hacer cortes tan pequeños que básicamente era complicado encontrarlos porque como eran tan pequeños salían volando con el haz de luz. Sin embargo, pudimos observar detalles claros hasta 6 milímetros de diámetro. Más pequeños a ello ya fue muy difícil encontrar las piezas. Aún así se lograba ver los detalles, como los pueden ver en los videos. Esto quiere decir que no importa cuán pequeño hagamos las piezas, todas ellas van a salir sin rebabas. Esa es la calidad y la capacidad que tienen nuestras máquinas Forza. Recuerden que estas piezas las estuvimos cortando en acero negro A36 de 1 milímetro. ¿Qué significa? Que todavía podemos hacer detalles más pequeños. No se pierdan un siguiente video donde vamos a hacer el corte láser más pequeño del mundo. También tenemos otros videos sobre el uso de gases o el ahorro de material. Así que también si tienen alguna idea de video o quieren que hagamos algo, pueden escribirlos en los comentarios. No olviden suscribirse para que les lleguen las notificaciones y eso ha sido todo por el día de hoy. Chao, chao.